Este es el proyecto de programación paralela en el que vamos a revisar las estructuras conocidas como fractales. ¿Qué son los fractales? Un fractal es un objeto geométrico en el que una misma estructura, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas y tamaños. Sus principales características son autosimilaridad. Esto quiere decir que si miramos una parte del fractal a mayor escala parece igual. No distinguimos el cambio de escala. Esto en algunos se da de forma exacta, pero no en todos. Otra característica es que su dimensión fractal tiene que ser mayor que su dimensión topológica. La dimensión topológica es la de toda la vida. Una línea es de dimensión 1, un círculo cuadrado de dimensión 2 y una esfera de dimensión 3, etc. Y la dimensión fractal es un exponente que da cuenta de cuán completamente parece llenar un fractal el espacio conforme se amplía el primero hacia escalas más y más finas. El término fractal fue acuñado por el matemático Benoit Mandelbrot, que lo dio a conocer en los años 80 mientras trabajaba como investigador para el gigante informático IBM. A Mandelbrot le fascinaban los descubrimientos matemáticos de principios del siglo XIX, cuando intentaban concretar la definición de lo que es una curva. Se interesó además por el trabajo del alemán Georg Cantor, que descubrió que una sola línea puede ser dividida eternamente, y por el triángulo del sueco Helge von Koch, que tiene un perímetro infinito pero un área finita. Estas formas difíciles de concretar fueron llamadas en aquella época monstruos matemáticos, y Mandelbrot usó la informática moderna desarrollada por IBM para repetir estas ecuaciones monstruosas millones de veces. Este proceso lo llevó a crear su propia ecuación revolucionaria al combinar los patrones encontrados en esos monstruos matemáticos anteriores. El resultado, su propio conjunto de números que pasó a conocerse como el conjunto Mandelbrot. Es una visualización geométrica infinita de un fractal. Una de las cosas más asombrosas del conjunto de Mandelbrot es que, en la teoría, si se deja actuar por sí solo, continúa creando un número infinito de patrones nuevos a partir de la estructura original, demostrando que esa estructura podría ser aumentada o agrandada por la eternidad. En la actualidad, la geometría fractal se aplica en muchos campos, por ejemplo, en el estudio del cambio climático y de la trayectoria de meteoritos peligrosos, también en investigaciones sobre el cáncer. Ahora vamos a ver cómo funciona el algoritmo para generar el fractal de Mandelbrot. Para ello, hemos creado esta pequeña simulación para ayudar a ejemplificar el funcionamiento de este. Primero tenemos el plano complejo. En el eje horizontal, los reales, y en el eje imaginario es el vertical. Un número complejo con parte real 3 y parte imaginaria 2 se verá en esta posición. Otro número complejo, menos 4 menos 3i, se vería en esta otra posición. Para dibujar la figura vamos a utilizar píxeles. Cualquier imagen que vemos en pantalla está formada por píxeles y cada píxel tiene un único color. Tenemos que encontrar la forma de obtener esos colores. Empezamos con una imagen sencilla de 5 por 5. A cada píxel le va a corresponder una posición en el plano complejo. Por ejemplo, el que está en el centro le corresponde la posición 0,0 y el que está más arriba a la derecha la posición 2,2. A cada píxel le corresponde una posición y a cada posición un número complejo. Una imagen real va a tener muchos más píxeles que esta. En resolución Full HD, por ejemplo, tenemos 1920 en horizontal y 1080 en vertical. La imagen es nuestra ventana para visualizar el plano complejo. Podemos colocarla donde queramos, ampliar y reducir, pero no hay que perder la idea de que cada píxel le va a corresponder siempre un número complejo C.
Para cada píxel vamos a realizar una secuencia de operaciones para obtener las componentes RGB del color que le asignaremos. Empezamos con un número Z0, que vale 0, su parte real es 0 y su parte imaginaria es 0. Vamos a repetir una y otra vez la operación, elevamos Z0 al cuadrado y le sumamos C. El resultado lo almacenamos en Z1, volvemos a repetir la operación, elevamos Z1 al cuadrado y le sumamos C, el resultado lo almacenamos en Z2. Recordamos que C es el número complejo asociado al píxel que estamos procesando y es siempre el mismo en cada iteración. No debemos olvidar que estamos trabajando con números complejos que tienen parte real y parte imaginaria. Al elevar z al cuadrado es igual a multiplicar un número con parte real y parte imaginaria por sí mismo, por lo cual tenemos que multiplicar los binomios y agrupar los términos resultantes de la parte real y la parte imaginaria. Al resultado le sumamos c, sumando la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Repetimos una y otra vez hasta obtener el valor de z que diverge, es decir, que sale del círculo de radio 2 en el plano complejo. Para algunos valores de c, el valor de z nunca diverge, es decir, nunca se sale del círculo de radio 2. Los valores de c que no divergen son los que pertenecen al conjunto de Mandelbrot, que tiene este aspecto. El negro pertenecen los puntos y el blanco son los puntos que no pertenecen. Entonces, ¿de dónde salen los demás colores? Bueno, para esto, los colores salen de contar el número de iteraciones, es decir, el número de veces que repetimos la operación, elevar z al cuadrado y sumar c. Pero como z nunca diverge para algunos valores de c y eso nos llevaría a realizar la iteración infinitas veces, tenemos que poner un límite al número máximo de iteraciones. Tenemos que llevar un contador de iteraciones, es decir, contar cada vez que realizamos la operación elevar z al cuadrado y sumar c, y parar si suceden dos cosas. Una es si nos salimos del círculo de radio 2 y la otra es si el contador de iteraciones llega al máximo. De esta manera, para cada píxel tenemos un número entero que representa cuántas iteraciones hemos calculado antes de parar. Eso es lo que calculamos para cada píxel, un único valor entero. Lo que no es un color, pero puede llegar a serlo si cada color le asignamos un número. Lo que suele hacerse aquí es utilizar una correspondencia periódica entre números y colores, es decir, que los colores se repitan cada cierto periodo. En este ejemplo, los colores se repiten cada 7 colores. 1 lleva el mismo color que 7 y 2 el mismo que 8, pero podría repetirse cada 12 o los valores que quisiéramos. El parámetro de color es otro aspecto importante, ya que si el número de iteraciones asociado a un píxel es igual al máximo, no sabemos si, si la operación se detiene porque hemos alcanzado el máximo de iteraciones o porque el número z diverge. Para ello, la solución es, en este caso pintamos el píxel de negro, si no le asignamos el color que dicte la correspondencia elegida entre los colores. Algunas características interesantes del conjunto de Mandelbrot son que la figura crece hacia adentro al aumentar el número máximo de iteraciones. Veamos aumentándolo poco a poco. Esto también sucede a escalas más pequeñas, rellenamos los huecos negros con tramos de color. Las figuras están llenas de regiones interesantes, podemos por ejemplo desplazarnos por ella y ampliarla cambiando la función de mapeado, es decir, qué número complejo C le corresponde a cada píxel. Para localizar una zona determinada utilizamos el conjunto correspondiente al centro de la imagen y un factor de escala como la anchura de la imagen en el plano complejo. El conjunto de Mandelbrot podemos observar que la estructura la encontramos una y otra vez.
Tenemos dos limitaciones que tienen que ver con la forma de calcular los valores de cada píxel. Una de ellas es el número máximo de iteraciones. Cuanto mayor es, mayor territorio negro rellenaremos, pero más tiempo se tarda en generar cada imagen. Otra limitación es la precisión numérica de los valores que intervienen en el cálculo de cada iteración. Un número presentado en precisión simple tiene unos 7 dígitos significativos. De modo que si ampliamos mucho la imagen, llegaremos a un punto en el que no seremos capaces de distinguir un punto del vecino y ya no podremos ampliar más. Podemos aumentar la precisión del cálculo, pero esto también aumenta el tiempo que tardaremos en generar la imagen. Pasamos a la paralelización de este algoritmo. Podemos ver que en esencia el, el programa se basa en repetir la misma instrucción una y otra vez, dependiendo del conjunto de datos, por lo que es evidente que para esta paralelización tendremos que utilizar el del tipo geométrica. Esto debido a que pues podemos dividir el problema en partes iguales, donde cada hilo genere exactamente la misma cantidad de instrucciones, simplemente dividiendo el conjunto de datos. También podemos observar que la forma de comunicación será asíncrona, que no se requieren permisos para acceder a los datos. Cada de estos datos son independientes. La granularidad es gruesa, ya que existe poca comunicación entre los hilos, y las instrucciones realizadas por cada uno de ellos son relativamente de gran tamaño. El balance de carga es estático, ya que la asignación se hace antes de la ejecución. Esta distribución ya no cambia en tiempo de ejecución. Aquí podemos ver la parte más importante ya programada de lo que explicamos anteriormente en el algoritmo de Mandelbrot. Y para parametrizar esto, bueno, utilizamos OpenMP y para ello usamos el constructor for, en el que dividimos cada una de las partes del ciclo for entre los hilos correspondientes. Eso nos da como resultado pues este conjunto de Mandelbrot. Las métricas de desempeño obtenidas de la paralelización del algoritmo son que podemos observar que la versión paralela es muy superior en tiempo de ejecución a la secuencial. Igualmente, el speed-up varía un poco dependiendo del número de procesadores que utilicemos. La eficiencia baja conforme utilizamos más procesadores. Y finalmente la fracción serial. Eso sería todo el análisis del conjunto de Mandelbrot. Bueno, para el desarrollo de este código lo primero que tuve que hacer es declarar la función del cual se va a encargar de imprimir las líneas del fractal en la pantalla. Todo esto usando un ciclo for hasta que la longitud dada como parámetro sea menor al contador. Luego tenemos la función del cual nos va a servir para calcular la longitud de la línea, dada una iteración y el número de lados del polígono. Y esto lo hacemos primero pasando como parámetro las iteraciones y lados que queremos que tenga nuestro fractal. Declaramos una variable llamada length, del cual nos va a servir para ir midiendo la longitud de nuestra línea. Todo esto lo hacemos multiplicándolo por 2 para que se cumpla el bucle y luego devolvemos dicha longitud. Luego tenemos una de las funciones primordiales del código. Yo diría una de las más importantes, que sería drawSnowFlake, el cual se encarga de dibujar el fractal de Koch dado un número de iteraciones hilados. Aquí es donde hacemos uso de los hilos. Primero debemos de obtener el número de hilos disponibles para nuestro programa y luego tendremos que asignar la tarea para cada hilo que se encuentre disponible. Y esta tarea será dibujar la línea del fractal. Por último, tenemos la función principal, el cual las iteraciones las iremos convirtiendo en números enteros, pero como parámetro estas dependerán de la tabla de caracteres que el usuario irá pasando manualmente. Lo mismo en el caso de los lados. Por último, llamamos a la función drawSnowFlake con dichas variables que asignamos, para que haga todo el procedimiento que mencionamos con anterioridad.
Para las pruebas de ejecución, lo primero que hice fue, por así decirlo, ejecutar los códigos de forma separada. Cabe recalcar que las pruebas las realicé 5 veces para cada código. Lo que pude notar fue que el tiempo de ejecución en el caso del código paralelo fue muchísimo más rápido que el secuencial, debido a que el código secuencial realiza una recursividad manual. En cambio, cuando trabajamos con varios hilos no es necesario la recursividad, ya que los hilos irán trabajando de manera simultánea para acabar su tarea. En la comparación de tiempos casi hay una diferencia de 6 segundos de tiempo del paralelo al secuencial. Bueno, ahora les hablaré yo acerca de... Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los conjuntos de Julia. Bueno, comencemos. Los conjuntos de Julia, así llamados por el matemático Gaston Julia, son una familia de conjuntos fractales que se obtienen al estudiar el comportamiento de los números complejos al ser iterados por una función. Una familia muy importante de conjuntos de Julia se obtiene a partir de funciones cuadráticas simples, como por ejemplo esta que podemos observar en pantalla, ¿no? Que es una función de z igualada a z al cuadrado más c, donde c es un número complejo. Hablemos del proceso. El proceso para obtener este conjunto de Julia es el siguiente. Se elige un número complejo cualquiera z y se va construyendo una sucesión de números de la siguiente manera. Entonces, se elige un número complejo z, se lo asignamos y para el siguiente número z vamos a ocupar el número que le habíamos asignado anteriormente y lo evaluamos en la función y así sucesivamente para cualquier punto de z. Y pues todos los puntos se pueden sacar con esta fórmula general, que es z subíndice n más 1 igual a fz subíndice n igual a z subíndice n al cuadrado más c. Bueno, pues debido a la infinidad de cálculos que se necesitaban para obtener la gráfica correspondiente, o sea, un fractal, se tuvo que esperar hasta los años 80 para poder representar estos conjuntos. Gracias a la invención del ordenador, por fin pudieron ser observados en pantalla. Y por ejemplo, aquí tengo eh, un conjunto de Julia del lado izquierdo que tiene esta forma cuando c es igual a 0 más 0.8i, o sea, un número complejo. Y este otro conjunto de Julia que solamente se forma con c igual a menos 0.8 menos 0.25i, y este que está a la derecha con c igual a menos 0.8 más 0i. Entonces, como podrán observar, tienen colores vistosos. Esto se debe gracias a la aplicación de lo que se puede llamar algoritmo de tiempo de escape. Esto consiste en asignar un determinado color a un punto Z, que se corresponde con un píxel de la imagen final. O sea, básicamente, dependiendo del valor que se obtenga de Z al evaluar en la función, se le va a asignar un color. Y estos colores uno los puede determinar desde antes. Y ya dependiendo del valor de Z, si está dentro de cierto intervalo, pues se le da cierto color. Hablemos un poco de la descripción del algoritmo. Para este algoritmo se utilizó estas funciones básicamente, que a continuación se explicará lo que hace cada función de manera general para que se entienda el concepto. Bueno, se ocuparon tres funciones muy importantes, que la primera es función de Julia, que esta función hace que los índices de un arreglo bidimensional los convierte en coordenadas y aquí por medio de la función de Julia va a determinar si el punto resultante al operar la iteración es parte de la región o del dominio de esta, o sea, de la figura, pues. Si es verdadero, retornará 1 y si no, un 0. Ahora la siguiente función, que recibe los puntos que sí son parte del dominio, o sea, recibe datos de la función anterior,
Entonces, a este punto le asigna un color dependiendo del valor que haya obtenido al operar la función de Julia. Esto para posteriormente ir mandando a imprimir los puntos y generar la imagen. Bueno, pues como les comentaba, pues aquí entran en juego los valores de z. Dependiendo del valor de z, al operar en la función de Julia, eh, pues a este se le asignará un color. Ahora, la última función, de manera muy sencilla, es la que va a ir imprimiendo la imagen. O sea, va a necesitar datos de la función anterior y los va a ir imprimiendo hasta generar la imagen, el fractal. Y pues ahora en la función Julia, guión bajo set, se realiza la paralelización, donde se ponen las dimensiones de la región de Julia de manera compartida. Esto para que los procesadores estén en constante comunicación con los datos que se van obteniendo, ya que son demasiados puntos. Pero hay otra parte que es privada, que son las variables que se ocuparán para los índices, ya que así no se generarán carreras y sobrecargas de datos, pero sobre todo se evita ejecuciones no deseadas. Otra cosa es que también se paraleliza los ciclos por medio de esta directiva que vemos en pantalla, que lo que hace básicamente es dividir esas iteraciones entre hilos para que sea más rápido las iteraciones, como se puede observar aquí en pantalla. Hablemos un poco de las métricas de desempeño del algoritmo. El factor de speedup mide la ganancia en rendimiento obtenida al resolver un problema paralelo con respecto a su implementación secuencial y se define como la relación entre el tiempo de ejecución del algoritmo secuencial y el tiempo de ejecución del algoritmo paralelo con P procesadores. Entonces, por como se puede ver aquí en pantalla, esta es la fórmula para calcular el speed. Hablemos de la eficiencia, que mide el uso efectivo de los recursos de cómputo y resulta una métrica de calidad y de costo del algoritmo paralelo. La misma se define como la relación entre el speedup y el speedo óptimo. En el caso de una arquitectura homogénea, el speedo óptimo es P, o sea, el número de procesadores utilizados. Y como se muestra aquí en pantalla, pues esta es la fórmula para calcular eh, la eficiencia. Y cabe recalcar que la eficiencia varía entre 0 y 1 y alcanzar estos valores cercanos a 1 significa que se logra un speedup cercano al óptimo P. ¿Ok? Bueno, aquí puse un pequeño ejemplo en donde para este algoritmo hay que tener en cuenta que los tiempos de procesamiento de la forma secuencial y paralela son de 0.2915 y 0.1655 segundos respectivamente. Bueno, pues como se observa aquí, aquí está el speedup, la eficiencia, y la eficiencia tiene un porcentaje del 44%, está un poquito alejado del 1, y el speedup tiene 1.76 con respecto a estos valores, que más adelante se sacaron con las pruebas realizadas. Bueno, hablemos de las formas de comunicación. Como sabemos, durante la ejecución de un programa paralelo, los procesadores comparten procesos y se comunican entre sí. Mediante memoria compartida, como su nombre indica, podemos crear zonas de memoria compartida por varios procesos. De este modo, los cambios que un proceso realiza a los valores almacenados en memoria compartida son visibles para los demás procesos que utilicen esa misma memoria compartida. Por ejemplo, aquí puse una imagen en donde en el algoritmo se ocupa eh, una memoria compartida, puesto que varias se definieron así. O sea, es decir, que los procesadores trabajan sobre una misma localidad de memoria en común. Pues esto puede ocasionar problemas de sobrecarga de datos o de las llamadas carreras, donde se va a ir almacenando información en una variable y como otro procesador puede acceder a eso, puede almacenar información también ahí. Entonces puede ocasionar efectos no deseados. Sin embargo, esto es indispensable definir cómo se utilizará. Otra cosa
que aquí puse otra línea de código, es que también en el algoritmo ocupa una comunicación privada. Esto quiere decir que se ocupa una memoria distribuida, lo cual consiste en que cada procesador utiliza su propia memoria privada, comunicándose con otros procesadores mediante una red. Por lo tanto, el algoritmo utiliza una forma de comunicación de ambas por su correcta ejecución, para su correcta ejecución. Ahora, hablando de la granularidad de este algoritmo, que indica la cantidad de trabajo que realiza cada procesador de manera independiente, con la finalidad de determinar la mejor forma de dividir el problema en conjuntos de tareas, de tal forma que el tiempo de ejecución de cada conjunto sea mínimo. Este algoritmo analizando la región de paralelización, se llega a la conclusión de que tiene una granularidad fina. Esto porque hay mucha comunicación entre los procesadores para necesitar recursos y datos de otros. Eh, Esto trae desventajas, ya que entre más fina sea la granularidad de un algoritmo paralelo, puede haber pérdida de tiempo de ejecución, puesto que aumenta las comunicaciones entre procesadores. ¿Ok? Ahora, finalmente, hablemos del balance de carga que tiene este algoritmo. Para empezar, se define como la manera de repartir el total de tareas entre el total de procesadores disponibles. Con este sencillo concepto se puede observar en el algoritmo que se analiza que las tareas se asignan a un procesador desde el inicio. Entonces, es decir, que cuando un procesador acaba una tarea, ya no se reasigna a otra tarea para hacer su trabajo. Y pues bueno, aquí, para las pruebas realizadas, se hicieron 10 pruebas realizadas eh, para ver el tiempo de ejecución tanto del algoritmo secuencial como del algoritmo paralelo. Y aquí están los resultados. A continuación se muestra la gráfica en donde pues, se ve claramente, eh, pues se fue recolectando el tiempo de ejecución de cada prueba para poder ver de manera gráfica que el tiempo de ejecución del algoritmo paralelo es menor con respecto al algoritmo de forma secuencial. Esto pues como pues se puede ver en la gráfica, ¿no? Y ya para finalizar, pues este sería la ejecución del algoritmo, que este es un fractal. Bueno, este fractal pertenece al conjunto de Julia. Y como podemos observar aquí abajo, este fractal salió con la fórmula de SK más 1 igual a ZK elevado al cuadrado menos 0.8 más 0.56 en un tiempo de 0.58 segundos.